llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones abundantes para todos ustedes. El Evangelio de salvación no es un palabrerío terrenal. Son las verdades eternas que descendieron del cielo para salvación y vida eterna para todos los que creemos en la obra de justicia que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para que la palabra que Dios nos regaló sea una palabra que liberte, forme y capacite a todos aquellos que disciplinadamente creen que por la comunión en el Evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos dé la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual para digerir la palabra y ponerla por obra principalmente. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradecemos, mi Dios, con todo nuestro corazón por las verdades eternas, por las cuales estamos aquí levantados, mi Dios. Agradecidos que tú nos provees la palabra para bendición y edificación de nuestras vidas y la predicamos para agradarte a ti, para que tu pueblo, tus hijos necesitados reciban esa palabra. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo, por la vida de cada uno de ustedes que recibe la palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de predicar la palabra. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema sencillo que posiblemente van a ser 3 partes que vamos a predicar. Estaba viendo que, bueno, yo siempre cuando preparo los mensajes digo, bueno, aquí llego porque es en los 30 minutos para que usted dijera, usted que es una persona muy ocupada, no tenga pretexto de decir no tengo tiempo, que tenga el tiempo para ir a la palabra. Y entonces calculo que 3 temas, vamos a ver, hoy es el día viernes, sábado y el lunes nuevamente tenemos la oportunidad de compartir la palabra. Amén. Hoy se llama El Evangelio se predica para agradar a Dios. La Biblia nos habla de una manera bien especial, bien clara. En la epístola a los Gálatas, capítulo número 1, verso 10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato, permítame, tuvimos un pequeño inconveniente aquí, se me fue la señal. Amén. Vamos a ver, ahorita. Amén. Solo déjeme, que ya estaba por invernar la computadora. Ok, ya estamos acá. ¿Busco el favor, el de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted nota, en esta porción de la palabra dice el apóstol Pablo predicándole a los Gálatas. Cuando usted ve, hay una denuncia para los Gálatas que estaban siendo persuadidos por otro evangelio que ya se estaba contaminando. Desde los tiempos apostólicos y proféticos de la iglesia primitiva, ya había hombres que habían estado contaminando el evangelio. Hoy más que nunca miramos el evangelio contaminado. Muchas personas no saben ni qué creer. Por eso yo les digo a todos ustedes que son parte de esta familia genesarena: vaya a la palabra, tenga la Biblia a la mano, tenga su cuaderno de apuntes, aplíquese a la palabra. Entonces, dice aquí la escritura: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Una interrogante. Porque el predicador, el siervo, entre comillas, que quiere agradar a los hombres, va a desagradar a Dios. El propósito del ministerio, de la predicación, es agradar a Dios para predicar fielmente la palabra, sin ningún sesgo, sin desviarse a la derecha o a la izquierda, sino firmes y convencidos de predicar el evangelio.
Ahora se ha llenado los púlpitos de cosas emotivas, de shows, de muchas cosas vanas, se ha llenado de filosofías. Y por eso yo les he enseñado a ustedes que tenemos que depender del Espíritu Santo, porque no todos lo que pueda parecerse al Evangelio, a la predicación, proviene verdaderamente de hombres que quieran agradar a Dios, sino lo que quieren es agrandar su propio reino, agrandar una iglesia, buscar la preeminencia de la persona. Dios nos libre de que estemos buscando ser importantes en la sociedad, sino ser importantes en el reino. Amén. Entonces Pablo termina: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los siervos de Cristo entonces agradan a Dios. Los siervos de Cristo tienen revelación, que son siervos de la justicia. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos liberados del pecado para ser siervos de la justicia. Por eso puede levantar su mano conmigo y decir: cuando yo reconozco que Cristo me libertó del pecado, me convierto en siervo de la justicia. La Biblia nos habla de una manera muy magistral y nos enseña que nosotros fuimos salvados por una obra de justicia que cumplió nuestro Señor Jesucristo, y por esa obra de justicia usted y yo tenemos la oportunidad de vida y vida en abundancia. Entonces la Biblia dice en Romanos capítulo 6 verso 18 de una manera especial, dice: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Todo aquel que tiene revelación de que es siervo de Cristo es siervo de la justicia, y tiene que agradar al Dios que manifestó su justicia, perdonando nuestros pecados, salvándonos, y que la justicia de Dios recayó, la condena de Dios cayó sobre la persona de Cristo. Él, siendo santo, se hizo pecado por todos nosotros. Siendo perfecto, siendo obediente, se hizo maldito para morir en una cruz. Todo lo dice la Biblia. Por eso es bien importante que voy a agradar al que hizo todo por mí. No voy a agradar a los hombres, porque si agrado a los hombres no sería siervo de justicia ni siervo de Cristo. Por eso es bien importante que todo lo que estoy hablando está escrito, y la exhortación que nos hace la palabra para que nosotros practiquemos la verdad, practiquemos esto que estoy hablando, tengamos comunión con la palabra. Que la importancia para poder agradar a Dios, tanto que cuando usted tome el púlpito, pero recuerda que parte de lo que hablábamos ayer, tenemos que tener identidad, tenemos que también conocer el entorno en el cual estamos y tener una misión, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Hermanos amados, tenemos que predicar a Cristo. Usted puede predicar a Cristo en su trabajo, puede predicar a Cristo en su centro de estudios, ya sea primaria, nivel medio, diversificado, no importa la edad. Hermanos, todos tenemos que ir conociendo esta gran salvación y hablar de Cristo. Amén. En todos lados, en su propia casa. Qué tristeza es que hayan cristianos en su hogar, en su familia, y los hijos no quieran saber nada de Cristo, que los hijos estén haciendo otra cosa. Eso es la importancia, el reto que usted debe tener de predicar a Cristo. Pero para poder agradar a Dios, tenemos que tener comunión con Él, tener comunión con Cristo. Por eso es importante que usted pueda creer que hoy el Señor le está exhortando para que tenga comunión con Cristo y con la palabra. Puede levantar su mano conmigo y decir: es imperativo que tenga comunión con la palabra y con Cristo. Amén. Es imperativo, porque para practicar la verdad estamos aprendiendo a ser siervos de Cristo, y entonces es evidente, vamos a predicar para agradar a Dios. Primera de Juan capítulo número 1 verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, oiga, comunión con Él, comunión con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces el que tiene comunión con Cristo tiene comunión con su palabra, no anda en mentira y no anda en tinieblas, sino que practica la verdad. Y cuando predique a Cristo, está practicando la verdad y no va a agradar a Dios,
Pero no vas a agradar a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? Es importante. Por eso, hoy hay otra parte vital para la vida suya. Decir que amamos a Dios es fácil. Decir yo creo en la palabra es fácil. Pero la dimensión que nos da la Escritura es aprender a amar al Señor y amar su palabra. Pero para tal cosa tenemos que practicar la verdad, practicar la justicia. Y entonces el que dice que ama a Jesús y ama la palabra, pero no la pone por obra, es un mentiroso. La Biblia lo describe en una forma clara. Por eso, mis amados hermanos, cuando hacemos esa acción, practicamos la verdad, predicamos a Cristo para agradar a Dios, hermanos, estamos recibiendo el beneplácito del Padre. Amén. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14, verso número 21, aquí lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Esta escritura preciosa nos dice los que aceptan los mandamientos. Y si vamos a aceptar los mandamientos del Señor Jesús, es porque los conocemos. ¿Y sabe cuál es la gran problemática en medio de muchos cristianos, en medio de las iglesias? Es que no conocen los mandatos del Señor. No conocen la palabra. Por eso las actitudes, las reacciones que tiene muchas veces la gente dentro de las iglesias es por desconocimiento de los mandamientos. Por eso Dios está hablando a su corazón, Dios habla a mi corazón. No tenemos que desconocer los mandamientos, porque para amarlos tenemos que conocerlos y tenemos que aceptarlos y los tenemos que obedecer, practicar la justicia, practicar la verdad. Entonces así seremos siervos de Cristo, y cuando prediquemos vamos a predicar la verdad. Dios nos está llamando a una vida totalmente diferente. Es un reto, definitivamente que es un reto. Estamos declarando en el nombre bendito de Cristo que somos un remanente que estamos aplicándonos para poder hacer lo que el Señor dice. Y créame, qué beneficio es, porque los que amamos al Señor Jesús y amamos su palabra y obedecemos su palabra, dice que el Padre nos amará a todos. Amén. Es actitud nuestra, decisión nuestra, recibir el amor del Padre. Amén. Y entonces, mis queridos hermanos, entonces estamos hablando que todo tiene el objetivo de agradar a Dios. Ahora, que nadie diga, yo no voy a predicar la palabra. Hermanos, no es problema mío, es problema suyo. Pídale al Señor revelación. Usted tendrá que predicar la palabra, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque a eso lo llamó el Señor. La misión que tiene todo nacido de nuevo es anunciar las virtudes de Él. Es llevar la palabra de reconciliación. El ministerio de la reconciliación, veíamos ayer. Usted es un embajador de Cristo. Mire, de una manera maravillosa y exquisita está la palabra para exhortarnos. El beneficio va a ser suyo. El beneficio va a ser para su casa. Yo cada día estoy aprendiendo a ser mejor hombre, mejor esposo, mejor padre, mejor abuelo. Cuesta. Estoy aquí dándome enteramente al Señor para que Él trate conmigo. Y eso es lo que quiere Dios de usted, ya sea usted hermano o una hermana. Dios quiere tratar con usted para que usted pueda ser amado del Padre. Y un día el Señor diga de usted: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Que diga de usted, mi amada hermana: esta es mi hija amada en la cual me complazco, por cuanto ama mis mandamientos, los pone por obra. Y cuando habla de mi Hijo Jesucristo, lo habla con amor, con pasión, para agradarme a mí. Amén. Dele un aplauso al Señor, porque Dios nos da la oportunidad a todos nos da la oportunidad. Por eso el Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para los que creen. Y ese poder de Dios cambia la vida de nosotros. Cambia esa naturaleza pecaminosa, vieja, degenerada, a una naturaleza nueva. Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere hacer algo maravilloso en la vida de todos nosotros.
Por eso, aprenda a agradar a Dios con su testimonio, predicando la verdad y no para agradar a los hombres. Esto también me da la pauta. Tampoco es para sacar el machete y estar volando cabezas espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque a veces pensamos que para agradar a Dios hay que ser muy machetero. No, el Señor con mucha astucia, con mucha sabiduría, mejor, perdón por la palabra astucia, con mucha sabiduría enseñaba. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres que prediquemos con mucha sabiduría el Evangelio. Por ejemplo, Pablo le dice a los romanos: si algo sea ocasión para que uno de los pequeños caiga, deja de comer o deja de beber eso. O sea, no vamos a contender por vestidura, no vamos a contender por bebida, por comida. Muchas veces la predicación del Evangelio es preocuparnos del exterior, cuando lo más importante es el interior. Cada día el Señor va a ir convenciendo. Yo soy testimonio de ello, predicando el Evangelio para agradar a Dios. Hermanos, hemos tenido la paciencia, la sabiduría. Cuando una persona llega en su vestimenta, en su forma de ser, Dios los va a convencer, ¿verdad? Yo me recuerdo y le doy la gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Ronnie Galindo, varón que partió el año pasado al paraíso. Un hombre que se convirtió. Cuando yo le decía a él, y lo que estoy hablando eso lo dije públicamente, y hermano Ronnie, aparte de hermano, era un amigo mío, una persona muy especial. No nos conocíamos de vista, ¿verdad? Pero cuando vino a los pies del Señor, él venía con su vestimenta como realmente el Señor lo tomó, usando camisetas, exhibiendo sus tatuajes, tenía sus ¿cómo se llama? Aretes, pero eran argollas, ¿verdad? Y me recuerdo que así llegó a la iglesia, ¿verdad? Nadie le dijo que se quitara las argollas, sino que el mismo Espíritu Santo lo convenció. Pero hay otros que dicen: no, yo voy a predicar para agradar a Dios, y aquellos que usan aretes van a ir al infierno. Tal vez un alma se hubiera perdido. Pero que vimos que no era la palabra del hombre, sino era la palabra del Señor que lo iba a convencer. Empezó a cambiar su vestidura. Él me decía: pastor, el Señor me hizo usar camisa manga larga, me hizo usar corbata. Le doy este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo. Por cuestión de decoro usamos esa vestimenta nosotros los servidores. Hermanas también que se han convencido de su manera de vestir, su vestuario. No es que la hermana, la pastora les diga: mire, quítese eso. Mire, Dios va convenciendo. Es mejor que el Espíritu convenza y no sigan mandamiento de hombre, reglas de hombre. Dios es lindo, hermoso, precioso, maravilloso, que nos convenza. Amén. Amén. Le doy un testimonio así rápido. Cuando yo me convertí al Señor, nadie me dijo a mí: ya no tú escuches música mundana, sino que era mi enamoramiento cada día más grande del Señor, y yo mismo no tenía ganas de escuchar música mundana, sino escuchar los cantos que alaban al Señor. ¿Y qué hice? Tenía una gran colección de discos ahí de mi vida pasada. No los regalé, sino los destruí, ¿verdad? Alguien dijo: esos discos de acetato bien los hubiera vendido y tiene una ganancia. Los destruí, ¿verdad? ¿Quién me dijo? Hombre alguno, no. Sino empezaba a practicar la verdad, empezaba a practicar la justicia. Y entonces dije: no, no es justo. Tengo que agradar al Dios que me ha amado y me ha libertado. Amén. Dele un aplauso al Señor por esas verdades maravillosas que nos dan el consuelo y la esperanza de ser totalmente diferentes cada día. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso número 4. Aquí nuevamente la Escritura nos dice de una manera especial, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Eso le aparece en rojo porque es bien importante lo que voy a hablar. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mis queridos hermanos, tenemos que entender y comprender que nosotros que hemos sido elegidos,
hemos sido escogidos, que hemos sido predestinados, dice la palabra, tenemos que buscar la aprobación de Dios para que se nos confíe el Evangelio. Y esto es tremendo, porque usted y yo tenemos que buscar la aprobación de Dios para que se nos confíe el Evangelio. Los misterios tienen que ser revelados. Los misterios, Dios dice la palabra, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que cumplamos las ordenanzas de este libro. Queridos hermanos, usted y yo tenemos que buscar la aprobación de Dios para que se nos confíe el Evangelio. Ese Evangelio, dígase conmigo, tengo que ser aprobado por Dios para que se me confíe el Evangelio. Amén. Ahora, Dios es muy estricto. No, solo es por fe. Por fe acérquese y Él es Señor. Yo quiero recibir esas verdades del Evangelio. Como un día yo se lo dije al Señor, yo necesito que me reveles las verdades del Evangelio. Y el Señor empezó a revelarme por su gracia. Y entonces, cuando tenemos esa revelación, tenemos esa experiencia, hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios, porque Él va a probar nuestros corazones. Por eso le digo, Señor, perdóname en esta hora. Le digo, perdóname, Señor, porque tú conoces mi corazón, prueba nuestros corazones, pesa nuestros corazones. Ay de mí si yo no estoy, Señor, poniéndome a cuentas contigo. Errores he tenido, he fallado, pero tengo un Dios bueno, un Dios misericordioso, que cuando yo me humillo y le pido perdón, Él me perdona. Y ese es el mismo Dios que tiene usted. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso vivamos para agradar a Dios, porque Él nos ha confiado el Evangelio, nos ha dado la aprobación para que así lo tengamos, y entonces estaremos con un corazón aprobado. Examina mi corazón, Señor. Prueba mi corazón. Pesa mi corazón, podemos tener la libertad. Amén. Por eso, hablar de la palabra, cualquiera puede hablar, pero agradar a Dios, este es el reto que usted tiene. Amén. Por eso es bien importante, mis queridos hermanos, que la Biblia nos habla, y termino esta parte con una cita del Evangelio de Mateo, en donde hay un desafío. Porque aquí nos habla de una manera especial la palabra del Evangelio de Mateo, porque nos describe de hombres, mujeres, que pueden hablar en el nombre del Señor, pero no precisamente estén agradando a Dios, mucho menos aprobados delante de Dios, pero utilizan el Evangelio, utilizan el nombre de nuestro Señor. Y por eso la Escritura nos da el conocimiento de la verdad, y la verdad nos hace libres. Hoy en día, cuantificar cuántos predicadores hay, cuántas iglesias hay, cuántos apóstoles, profetas, porque eso es lo que está de moda, apóstoles y profetas, ¿verdad? Nadie quiere ser maestro, nadie quiere ser evangelista, sino apóstol y profeta. Hay quienes que ya no les caben los títulos, pastor, profeta, apóstol, ya no les cabe. Aleluya. Amén. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, qué tremendo es esto, porque muchos dicen Señor, Señor, pero no están agradando a Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? El Evangelio se volvió un mercantilismo. El Evangelio se volvió un negocio. Lamentablemente, por eso todos somos a veces vituperados, y en los pastores lo que les interesa es el dinero, a los pastores les interesa lo otro. Realmente pues, va a parecer irónico que lo diga, tienen razón. Por eso tenemos que rescatar la honorabilidad del ministerio pastoral. Tenemos que rescatar la honorabilidad del ministerio.
Nosotros podemos ser víctimas de una conspiración, pero yo le digo con libertad y con gozo en mi corazón, queridos hermanos, usted está siendo enseñado. Usted va a la escritura, todo lo que usted puede ver del ministerio al cual usted pertenece, lo palpa con sus ojos. Hemos enseñado a hacer la voluntad del Señor, porque su pastor está aprendiendo a hacer la voluntad del Señor también. Amén. Y entonces, ¿por qué? Porque aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios están predicando para agradar hombres, están predicando por un fin de lucro, no para expandir el reino. El día venidero el Señor les va a decir: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjese que la versión Jerusalén del año 76, en la porción del verso 23 dice: y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Tremendo es esto. Más adelante le voy a predicar. La Biblia dice en la primera epístola, la segunda epístola a los Tesalonicenses, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Y aquel evangelio, aquellos hombres llamándose pastores, apóstoles o profetas o cualquier ministerio, que están predicando para agradar a los hombres, que están predicando con una función terrenal, con muchas habilidades, con muchas capacidades, con mucha elocuencia, son agentes de la iniquidad. Tal vez empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne y son agentes de iniquidad, del misterio de la iniquidad. Un día, cuando estaba yo dando una enseñanza de ese tipo en los estudios los martes, me preguntaron: pastor, ¿y ellos sabrán? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabrán que son agentes de la iniquidad, que forman parte del plan del misterio de iniquidad? Buena pregunta, dije. Buena pregunta. Yo creo que no saben, pero están cegados por algo que no entregaron: amor al dinero, amor a mamón, como dice la palabra. Por eso muchas veces, y con esto voy finalizando, muchas veces, queridos hermanos, yo lo he dicho, antes de llegar a los pies del Señor, antes de ejercer el ministerio, tuve la oportunidad de tener recursos. Y todo lo que Dios me ha dado me ha servido para mantenerme en la obra del ministerio. Y entonces no voy a predicar a favor mío, sino darle la gloria al Señor. He podido vivir con lo que el Señor me ha dado. Pero me cambió el chip. Hace aproximadamente 19 o 20 años, cuando tomé la obra del ministerio, tengo 28 años de convertido. Y más o menos, ya, no soy de llevar fechas, ¿verdad? 19, tal vez me ayuda aquí el hermano Julián. Vamos por 19 años. Más o menos, ok. 19 años en los cuales todo lo que es mi patrimonio lo logré antes de ser pastor. Y todo lo que usted puede ver construido es lo que ha sido producto del trabajo de todos ustedes, de sus ofrendas, de sus diezmos. Por eso puedo andar con la frente en alto. Mas sin embargo, pueden haber detractores, pero la gloria se la doy al Señor, porque estoy siendo partícipe de los sufrimientos de Cristo. Amén. Quiero predicar el evangelio hasta el día que el Señor me lo permita, para agradarle a Él, que me tomó por siervo. Soy siervo de la justicia, siervo de Cristo, y usted también. Vamos a orar para declarar bendita esa palabra en su vida. Padre, yo declaro que hemos predicado tu palabra según tu voluntad para agradarte. Señor, declarando que esta palabra es verdad y practicamos la verdad, y mis hermanos la tomarán, y siendo anidada en sus corazones la pondrán por obra, porque ellos, Señor, están recibiendo una palabra fiel y verdadera. Declaro bendición en la vida suya, bendición en su familia, declarando poder de Dios en sus hijos, en su simiente. En el nombre de Jesús declaro, mi Dios, que todos predicaremos tu palabra para agradarte a ti, y no para agradar a hombre alguno, ni mucho menos para confundir y estorbar
tu plan de expansión del reino. En el nombre de Jesús declaramos, mi Dios, que así será. Y Señor, venimos bendiciendo la vida de mis hermanos que han dispuesto su corazón para traer sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, declarando en el nombre poderoso de Cristo multiplicación en la vida de mis hermanos. Muchas gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en la vida de mis hermanos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados hermanos. Hemos terminado un mensaje más y mañana seguiremos predicando esta serie, sabiendo que usted y yo estamos aprendiendo a predicar el Evangelio para agradar a Dios, porque de Él recibiremos la recompensa. No se olvide de compartir en su muro, no se olvide de poder trasladar el Evangelio de Cristo para agradarle a Él. Bendiciones abundantes para usted. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.